Varios gobiernos del mundo anuncian planes de vacunación, lo cual ha generado la ilusión de que la pandemia está próxima a terminar. La realidad es otra. Por lo tanto, no podemos relajarnos ante el peligro. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, comentarista. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Dime si no tengo razón. Pepe, buenas noches. Creo que tienes tristemente toda la razón. Es decir, llevamos ya varias semanas viendo lo que está sucediendo en España, en Italia, en Estados Unidos y en México, como sucedió al arranque de la pandemia. Vamos atrás cuando tenemos el beneficio de ver cómo viene la película. Hay que recordar los datos, Pepe. Hoy llevamos casi 110,000 muertos, que es el 7.2% de los muertos totales que ha habido por COVID, cuando solo tenemos el 1.6% de la población. Es decir, no somos un país que lo hemos hecho bien. El presidente ha sido muy bueno en vendernos esa historia, pero hemos hecho innumerables errores. El primer error, por supuesto, es no haber puesto como presidente el ejemplo con el uso del tapabocas. Y no es que los mexicanos no lo usemos, somos de los países que más lo usamos, de acuerdo a las estadísticas, pero al no tener el rigor desde arriba, nos hemos ido relajando. Todos hemos visto a muchos, uno mismo se lo pone en la barbilla, porque no parece que sea tan importante. Y como reportaba muy bien este video que pasaron, Pepe, pues sobre todo los jóvenes se han relajado mucho en materia de sus fiestas, de su vida social. Lo entiendo, muy difícil a esa edad de estar recluidos, pero tenemos que tener claro que la vacuna es la señal de que hay luz al final del túnel, pero el túnel, Pepe, aún es largo. Es un túnel lleno de riesgos, porque vamos a tener, decía el doctor Ponce de León, que estamos en la peor parte de la pandemia. Ojalá tenga razón. Yo creo que arranca la peor parte, que vamos a ver aún más muertos por día, aún más enfermos por día, aún más saturación de los hospitales, y por no haber manejado bien el proceso de distanciamiento social, pues ahora vamos a seguramente tener que cerrar otra vez una parte de la economía, los restaurantes, etcétera, con el daño gigantesco para tantos millones de mexicanos. Hay un gran dilema para todos nosotros, que es qué vamos a hacer en las fiestas. Estados Unidos no fue prudente en el Thanksgiving y me temo que veremos pues que este repunte en el que están ahora se va a acelerar. Si nosotros no somos prudentes en nuestras fiestas, y es bien difícil serlo. Hemos estado mucho tiempo resguardados, hemos cambiado mucho nuestro modo de vida, pero tenemos que darnos cuenta que es como cuando estás corriendo en un maratón, es el último jalón. A partir de el año entrante llegará el calor, llegarán las vacunas y podremos irnos relajando poco a poco. Porque el anuncio de las vacunas, si bien es muy esperanzador, y qué bueno que México se puso en la fila rápido, enfrente, para tener acceso a las mismas, tenemos que tener claro que para un país de 130 millones de habitantes, con una vacuna que se tiene que poner 2 veces, por lo menos las que ya están aprobadas, están por aprobarse, son todas de dosis doble, vamos a requerir 260 millones de vacunas, en número muy rápido, y solo tendremos en diciembre 250,000. Están muy bien para el personal médico, pero no va a cambiar la situación en la que estamos todos los demás mexicanos, y creo que además, como ya se dijo en el caso de Pfizer, es probable que la producción enfrente problemas, porque nunca el planeta ha producido tantas vacunas al mismo tiempo, y me temo que también la estrategia de distribución de medicinas o de vacunas, como lo hemos visto, incluso las vacunas que ya se harían distribuir en este país, como la tuberculosis y otras, que hoy no están en la misma disponibilidad que antes, pues esto puede retrasar aún más la puesta en marcha de lo que sería, Pepe, el reinicio de la normalidad. Sí, lo que hay que traducir con toda claridad es lo que informó esta mañana en voz propia el presidente de la República cuando dice estamos en el principio del fin de la pandemia, y no da mayores datos ni habla de la estrategia de aplicación de la vacunación universal, me refiero en el territorio nacional. Cuando no nos dice, por ejemplo, lo que sí reconoce la OCDE, lo que reconocen de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, que el tema de la vacunación universal por lo menos va a tardar 12 meses.
y si acaso tendremos el número suficiente de vacunas por ahí de los meses de junio o julio. Y no nos están diciendo que si no nos cuidamos y nos relajamos, febrero y marzo pueden ser meses, digamos, los peores, desde que recibimos la peor noticia que nos han dado en nuestra vida, que era el peligro de morir o de contagiarnos y en todo caso de morir eventualmente, como estamos viendo, ha ocurrido con más de casi 110,000 muertos. Creo que independientemente del buen augurio del presidente, debería haberse dado mayor explicación, exactamente, porque de lo contrario se recibe el mensaje, no se asimila con claridad y entonces empezamos a soltar el cuerpo, a relajarnos, a decir, ya lo dijo el presidente, ya estamos al principio del final, y es ahí donde empieza el principio del final, pero del final de nuestra vida. En efecto, ese es el enorme riesgo, Pepe, porque es el principio del final, sí, pero es como dije, un túnel larguísimo. El final todavía le falta por lo menos lo que llevamos recluidos. Algunos tendrán, por razones de edad, de riesgo, la oportunidad de vacunarse primero, si es que todo marcha de acuerdo a lo planeado, habrá que ver cuál es ese plan. Pero yo he estado revisando los planes de algunos otros países, y en Estados Unidos, que seguramente es de los países que están más avanzados, también un país grande y complicado como el nuestro, pues la gente que está al final de la cola de la vacunación, con suerte lo tendrá en abril, mayo, junio. En Canadá van a incluso empezar a vacunar más tarde porque quieren tener más claridad respecto a la seguridad de la vacuna. Ellos tienen menos prisa porque Canadá se confinó muy bien y el número de muertes ha sido mucho menor, han mantenido una vida mucho más normal, han decidido empezar un poco más tarde, pero un país mucho más pequeño, mucho menos poblado que el nuestro, pues estará terminando para fines del verano si todo sale bien. Entonces falta todavía mucho y hoy todavía el instrumento más poderoso para no enfermarse se llama tapabocas y distancia social. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Fuertísimo, gracias. Carlos Elizondo Mayer Serra, analista y comentarista en este espacio de 1TV Noticias. También le voy a informar que la